¿Pueden leerlo? El 6:36 de Lucas. Lucas. Lucas 6:36. 6:36, ya. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Me equivoqué, Juan, es 46. 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Gracias, Juanita. Así dice el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que digo? Y esto creo entra, en este grupo de gente entran millones, ¿no? Si yo pregunto a un religioso, ¿Jesucristo es el Señor? Va a decir que sí, sí. Muchos líderes dicen, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Por qué me llamas? Dice. ¿Por qué me llamas Señor y no haces? O sea, llamarle Señor porque se suele decir así, porque así hemos sido enseñados, por una costumbre, en fin. Todo eso no sirve. Es inútil, es hipócrita. Entonces, el Señor Jesucristo merece que le digan Señor cuando en su corazón lo sienten así. O sea, que de corazón digan Señor al Señor Jesucristo, no que lo digan por decir, y otros ni siquiera lo dicen. Pero tan mal está el como que no lo dice, como el que lo dice por religiosidad. Los dos están mal, ¿no? Porque debemos decirle Señor consciente de lo que significa decirle Señor. Entonces, no es decir por decir. ¿Podemos ir al libro de los Hechos, por favor? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y ahora sí es el 36. ¿Lo puedes ver ahí, por favor? Hechos 2:36. Ya iba a leer. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gracias. O sea, Jesús, ¿no? Que para muchos solamente era un profeta, en fin, ¿no? Que hacía milagros, pero dice Pedro, inspirado por Dios, que a Jesús que ellos crucificaron, Dios, ¿no? O sea, Dios, no los hombres, no los ángeles. Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo, dice. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es eso, un Señor. El Señor es amo, porque la palabra que se traduce es amo, o sea, kairos. Entonces, Dios le ha hecho Señor, dice. Entonces, si queremos agradar a Dios, tenemos que reconocer y entender que Jesucristo es el Señor. No es alguien más, es el Señor. Podemos ir a Romanos, el libro de Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 7, 8. ¿Me puede hermano ahorita por 7 y 8? Romanos 14, 7 y 8.
Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gracias, hermano. ¿De quién Señor está hablando aquí? Es del Señor Jesucristo, ¿no? Dice que si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y este es toda la humanidad. O sea, porque el que la gente no acepta o no entiende o no crea que el Señor Jesucristo es el Señor, Él sigue siendo el Señor. O sea, no depende de que la gente acepte para que el Señor Jesucristo sea el Señor. El pecado de la gente es que no lo acepta, pero la realidad es que nuestro Señor sigue siendo el Señor. Entonces, pues dice que si vivimos, o sea, no, nadie que viva para sí, sino para el Señor. Si vivimos o morimos, que sea para el Señor, ¿no? Y esto no, nos enseña que es contrario a la eutanasia, o sea, no es que yo puedo terminar con mi vida, ¿no? Porque si vivo, es para el Señor, y si no vivo, o sea, si muero, es para el Señor. Entonces, pero la gente es rebelde, ¿no? Pero aquí enseña que siendo que vivamos o muramos, para el Señor lo hacemos. ¿Puedes leer, Maritza, por favor, el 9 y 10? 9 y 10. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. ¿No? O sea, para esto, dice Cristo, murió y resucitó, ¿no? Para ser Señor de los vivos y de los muertos, ¿no? Pero ya hablando de los cristianos, un día todos, los cristianos, compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Pues si hay un juicio para los cristianos, no de salvación, pero un juicio de nuestra lealtad, nuestro servicio al Señor, que cada uno tuvo. Pero Él es el Señor, por eso es que un día compareceremos ante su tribunal. ¿Podría leer el versículo, el 11 lo pedí la Juanita? Por favor. El 14, 11 de Romanos estamos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Gracias. Vivo yo, ¿no? O sea, vivo en el Señor Jesucristo, que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua, dice, confesará que Él es el Señor. O sea, un día aún Satanás va a arrodillarse y va a confesar que Jesús, nuestro Señor, es el Señor. Entonces, los cristianos debemos de tener con mayor razón presente que el que nos salvó es nuestro Señor. ¿No? Porque un día, dice, todos los días se va a doblar delante del Señor Jesucristo, reconociendo su señoría. Y esto empieza de reconocerlo, nuestro Señor empieza desde que somos salvos, ¿no? Porque en Romanos, el libro de Romanos, en capítulo 10, vamos a leer el 9 y 10. ¿Me puede el hermano por favor darle ahí entonces? Romanos 9. No, 10. Romanos 10, pero capítulo versículo 9 y 10. Ya. Romanos 10, 9 y 10. Dice
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, gracias. Pero, como dice el 9, ¿no? Si confesares, ¿no? Con tu boca que Jesús es el Señor, pero no como el Señor que hemos leído al principio en 6:46 de Lucas, donde dice, ¿por qué me dices Señor? Dice, ¿no? Y no haces lo que digo. Entonces, esa gente que confiesa de manera hipócrita, ellos van a ir al infierno, ¿no? Pero si confiesas de corazón que el Señor Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Entonces, la diferencia está en el corazón. Cuando de corazón reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es el Señor. Podríamos ir a Primera de Corintios. Por favor, Primera de Corintios. Capítulo 12. ¿No? Versículo 3. Después de hermana Marita, por favor. 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Algo está haciendo Juanelia porque dice la batería se está agotando. Tengo un mensaje en la pantalla. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por... No, ahí sigue todo normal. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gracias. O sea, el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? En los cristianos es convencernos, o sea, es enseñarnos que Jesús, como dicen Hechos, ¿no? Que el que fue crucificado, el que fue crucificado es el Señor. O sea, el Espíritu de Dios es el que nos convence de que esto es así. Eso no es que otro ser humano nos lo dice, sino los verdaderos cristianos tenemos el Espíritu de Dios que nos ha enseñado esto. No puedo decir, nadie puede llamar Señor al Señor Jesucristo si no es por el Espíritu. Nadie. Porque el que lo hace sin ser llevado por el Espíritu, sin ser enseñado, entonces es un religioso, un hipócrita, un falso. ¿No? Pero alguien que verdaderamente reconoce, ¿no? Que el Señor Jesucristo es el Señor, es porque ha sido enseñado por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios es el que nos enseña que el Señor Jesucristo es el Señor. Entonces, por eso que se llama la atención de ver, de escuchar de aparentemente creyentes, ¿no? que no dicen Señor a Jesucristo. Llama la atención eso, porque en el ministerio del Espíritu Santo en el que hoy estamos, eso es lo que nos va a enseñar el Espíritu, de que Jesucristo es nuestro Señor. Entonces, si hay alguien que no lo considera así en su corazón, bueno, que empiece a revisar la Escritura, ¿no? El último que hemos leído. 1 Corintios 12, 3. 12, 3. Utilizaron el desarrollo, ¿verdad? Sí, 12:3, porque ahí nos enseña que es el Espíritu de Dios el que nos lleva a decir que Jesucristo es el Señor. O sea, eso no es porque a mí se me ocurre o porque
hay que imitar, ¿no? Sino es una enseñanza del Espíritu de Dios. ¿Podría leer, Maritza, por favor, del 4 al 6, ahí en ese mismo capítulo? 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, hay un sonido ahí. ¿Qué sonido es ese? ¿Me usted la batería? ¿Me está cargando? No, acá nada. ¿No? Te escuchamos, Maritza, te Te escuchamos. escuchamos bien, ¿ah? Ahora te escuchamos bien. Ya, ok. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 4 al 6, ¿no? Sí, Maritza. Gracias. O sea, hay diversos dones, diversos ministerios, todo, pero es un solo Espíritu y un solo Señor. Dice, y es Dios que opera. O sea, es la Trinidad. Entonces, pero hoy el Espíritu de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo es el Señor, ¿no? Es un solo Espíritu que enseña, que ministra, que hace todas las cosas. No son dos, tres espíritus, es un solo Espíritu, es un solo Dios. ¿Podría leer, hermano, el 7, por favor? El versículo 7. 12:7. Sí. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada, dice, ¿no? La manifestación. O sea, Dios se ha manifestado a cada uno, a cada creyente. ¿Y o sea, para qué se manifestó, no? Para provecho, dice, pero para aprender, porque Jesucristo es el Señor, que todos los dones vienen de Él, de todos los ministerios. O sea, por eso el Espíritu Santo lo que nos ministra es glorificar a Jesucristo. Él lo que nos enseña. Podríamos ir ahora a Filipenses, por favor. En la carta de los Filipenses, el capítulo 2, y vamos a leer, por favor, del Filipenses, capítulo 2. Sí, del versículo 6. ¿Me puede leer, hermano Mavi, por favor? Sí. 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Sí. En el contexto, o sea, está hablando el apóstol Pablo de que tengamos este mismo sentir, ¿no? De humildad. O sea, el tema de si es humildad, que no hagamos nada por vanagloria. Entonces dice que hay este mismo sentir que hubo en Cristo, que hubo en el Señor Jesucristo, que siendo, dicen, ¿no? En forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, o sea, a esa gloria que compartía con Dios, o sea, que tenía el Señor Jesucristo, ¿no? Él no se aferró a esa gloria, a esa prerrogativa, esos privilegios únicos de Dios. O sea, un ángel no tiene eso. Ningún ángel, ninguna otra criatura, solo Dios. Entonces, a esa gloria, nuestro Señor no se aferró, sino dice que se despojó. Entonces eso es que se vació. Y nunca dejó de ser Dios, pero sí hizo a un lado sus privilegios, o sea, su gloria, a un lado,
Y entonces dice, tomó forma de siervo, ¿no? Tomó forma de siervo, o sea, cambió su condición, ¿no? Y entonces se hizo hombre. ¿Lo puedes leer 7, hermano, ahorita? 7. Cambió su forma de siervo, ¿no? Sí, ¿lo puedes leer 7 o leer el 7? Sí. Sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así, gracias. Se hizo semejante a nosotros, ¿no? Entonces, por eso que solamente un incrédulo y un irreverente puede decir que Jesucristo fue un hombre sobresaliente, o un sabio, y a veces se atreven a compararlo con los filósofos y gente pensadora, y es por ignorancia y por incredulidad, y por eso van a ir al infierno. Porque el Señor Jesucristo no fue un hombre sobresaliente y eso fue lo más que alcanzó, no. Para él más bien fue una humillación hacerse semejante a nosotros. O sea, el hacerse hombre, humano como nosotros, más bien fue una humillación para el Señor, pero él se humilló a sí mismo. No es que vino un tercero humillando, ¿no? Él se humilló a sí mismo, él se despojó de sí mismo, o sea, fue voluntario. El Señor, por amor a nosotros, él hizo todo eso, o sea, despojarse de su gloria, tomar nuestra condición por amor a nosotros. Y por eso que es, como digo, una irreverencia querer compararlo con cualquier ser humano, porque él no era un ser humano, y aún siendo común, y aún siendo un humano, o sea, él no deja de ser Dios. Entonces, y es triste como el mundo incrédulo reduce, ¿no? O sea, Jesucristo fue un pensador, es lo más elevado que un ateo dice, pero por eso va al infierno, pues, porque no entiende y no cree. La verdad es que Él es Dios, y siempre fue Dios. Bueno, Si no se arrepiente. claro, naturalmente, si se arrepiente va a reconocer que es Dios, pues. Porque si se arrepiente va a reconocer que Él es el Señor. Es todo un cambio. Pero el que no reconoce que Jesucristo es el Señor, se va a ir al infierno. Con toda su inteligencia y su literatura y sus descubrimientos y todo lo que puede tener. Juanita, ¿puedes leer el 8, por favor? El versículo 8. Hoy ya lo leí yo, hermano. No. 8, puede, Juanita. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias, Juanita. O sea, y aún siendo como hombre, o sea, primero que nace en un pesebre, ¿no? O sea, aún como humano, dentro del nivel humano, digamos, no buscó el mejor lugar para nacer, porque pudo haberlo hecho, ¿no? Pero nos quería enseñar también ahí, y nació en un pesebre. Y no sé cuántos de nosotros estaríamos felices de decir yo nací en un pesebre. Pero nuestro Señor nació en un pesebre. Y por eso dice que se humilló a sí mismo, ¿no? Y se hizo obediente a la voluntad de Dios. Y tuvo una muerte humillante también, porque murió entre ladrones, como si él hubiera sido un ser humano de la última calaña, ¿no? Por eso murió en una pena máxima de una cruz. Según el nivel humano se humilló y murió en una cruz. Pero todo eso por amor a nosotros, por la voluntad de Dios. Y por eso mismo es que Dios lo exalta. Y por eso el versículo 9
¿Me puede leer, Maritza, por favor, el 9? El 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gracias, Maritza. O sea, Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay otra exaltación mayor que esa. No. Dios lo exaltó. Por lo mismo que se humilló, Dios lo exaltó también, hasta lo sumo. ¿Sí? Y le dio un nombre, que no es cualquier nombre. Es sobre todo nombre. Todo. No hay otro nombre más importante. Y ¿lo puedes leer el 10, Maritza, por favor? Ya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Maritza. O sea, para que en su nombre, lo que decían Romanos, ¿no? 14:11. Acá en el 2:9 dice, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y aquí especifica de los que están en el cielo, los ángeles, de los que están en la tierra, los hombres. Hoy día los ateos, todos ateos, en su soberbia, no, ellos no se van a arrodillar. Pero un día sí lo van a hacer. No para arrepentimiento, pero sí para reconocer el señorío del Señor Jesucristo. O sea, todos esos ateos que hoy día y que en el pasado, de manera soberbia, ¿no?, se han resistido, un día lo van a hacer, se van a arrodillar, porque eso es para la gloria de Dios. No va a haber ser en todo el universo que no se humille, que no se arrodille delante del Señor Jesucristo, que no lo reverencie. Bueno, que no lo reverencie, porque toda criatura va a reverenciar. Y por eso dice, y debajo de la tierra. O sea, aún los demonios se van a arrodillar. Y Satanás también va a reconocer que el Señor Jesucristo es el Señor. Entonces, si Dios nos enseña esto, entonces en nuestro corazón deberíamos tener siempre presente que el Señor Jesucristo es eso, el Señor. No es, alguien que puedo tratarlo sin reverencia. No, Él merece toda reverencia, todo honor. ¿Podría leer Mandarito por el 11, el versículo 11? 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. O sea, no solo se van a arrodillar, sino que van a confesar. Lo van a confesar para la gloria de Dios. Pero muchos de ellos ya no se arrepentirán. Es decir, ya no va a servir su arrepentimiento, su reconocimiento. Hoy día es que, si se arrepienten hoy día, sí es aceptado por nuestro Señor. Bueno, hasta ahí es capítulo. Y podríamos, para completar esto, podemos ir a Hebreos, por favor. Hebreos, el capítulo 1. ¿Me puede el Mavito por el 2, 1 y 2? Hebreos capítulo 1. Sí. Versículo 1 y 2. Ahorita. Mamá. Mamá. ¿Por dónde estás? ¿Por acá? Sí. Sí, te escucha. Con mi hija, quiero con mi hija. Sí, ella está escuchando, te está escuchando. ¿Qué pasó? Acá estoy. Ya vamos a orar un ratito.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sigo? Sí, es 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Constituyó heredero de todo, dice, ¿no? Y nos enseña que por él fue hecho todo, también, el universo. Por eso es que todos lo van a adorar, lo van a reverenciar, todos. ¿Puedes leer, Juanita, el 3 y 4, por favor? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Amén. hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén, ¿no? O sea, superior a los ángeles. Y que le da un nombre, ¿no? Excelso. Aquí nos habla todo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios lo ha exaltado. ¿Puede leer un favorcito de lo que sigue, 5 y 6? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré al Padre y él me será mi hijo. ¿Limonadita quieres? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Espérate. Ustedes me dijiste, ¿no? Sí, 5 y 6, sí. ¿Lo puedes repetirme eso, por favor? Ya, ok. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce, ¿qué dice? Adórenle todos los ángeles, todos. Él es nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede mandar ahí, por favor? ¿Sigue? 6, 7, creo. No, 7 y 8. ¿no? Me perdí. 7 y 8. Hebreos 1, 7. Estamos en Hebreos 1. Ya. Ya. 1, 7 y 8. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. No. No, No. 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Ese pasaje están odiados por los llamados testigos de Jehová. Y por cualquiera que no reconoce que el Señor Jesucristo es Señor, es Dios. ¿Sigue el capítulo? ¿Tienes hora, Danielito? 10 para la 1, todavía. Ay, Sí, Continúa el capítulo, ¿no? sí, Puede terminarlo, por favor. ya. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás,
siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí ya nomás. A darle. Mami, ya vamos a almorzar, ya quédate ahí nomás. ¿Dónde acá? En el mueble. Dame tu frazada. ¿Me quedo en el mueble? Sí, sí, sí. Toma con tu frazada, quédate. Regrese, señora, a su silla. Bueno, pero como acá, gracias, hermano, como acá leemos, ¿no? De que nuestro Señor Jesucristo es exaltado, pues, ¿no? A lo sumo, y Dios le dice, siéntate a mi diestra. ¿Y a qué ángel le dijo eso? A ninguno. Siéntate a mi diestra, hacia su lado. ¿Hasta qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, qué triste que tanto Satanás como los que no creen un día serán como estrado de los pies de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo su señorío, más siendo condenados. Pero gracias a Dios que nosotros hemos reconocido hoy Que te sientes, que nuestro Jesucristo es el Señor, y que por reconocerlo es que nosotros vamos a ir a la gloria con nuestro Jesucristo, ¿no? Por reconocer que Él es el Señor. que te sientes. Entonces, la Mamá, enseñanza en siéntate sí, todavía un ratito, en unos 10, 15 minutos vas al baño. Perdón. Y así. bueno, pero la enseñanza, como vuelvo a decir, es que como creyentes tengamos presente que nuestro Señor Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando oremos o cuando hablemos de Él, la Biblia enseña que lo correcto es decirle Señor, ¿no? Porque es el Señor. A menos que en nuestro corazón no haya eso. Pero si en nuestro corazón sabemos que es el Señor, así es como debiéramos de dirigirnos al Señor. Es el Señor. Como dije un momento, así no lo reconozcamos, o no lo entendamos, Él sigue siendo el Señor. Pero que por la gracia de Dios nos ayude a entenderlo y a disfrutarlo y a ser felices llamándolo Señor, porque así se merece el Señor Jesucristo, ¿no? Él es Dios y su trono está al lado de Dios. Siéntate a mi diestra. Bueno, que el Señor nos ayude a reverenciarlo como Él es digno que lo reverenciemos siempre. Hasta aquí era mi parte, ya es la una, creo. Ya. Falta un minuto. Muy bonito. ¿No? Gracias, Eloisito. Amén. Me visita Inga. Amén, gracias al Al Señor. Señor, sí. Amén. Y esa parte que se leyó también me hace acordar una parte con el hermano Carlos Arana que compartía, decía este pasaje que dice que aún el mismo infierno le va a dar gloria a Dios cuando dice la parte más baja de la tierra. Entonces, todo es para glorificar al Señor en el tiempo de los tiempos, ¿no? Y verdad que así va a ser, y también esa parte que leyó ahorita, lo último, que puedan poner por estrado a los pies del Señor a todos sus enemigos, a todos los que se burlaron de Dios, de Jesús, la salvación, a los que se burlaron, que decía que no existía Dios. Y todos esos son enemigos de Dios. Y también como inició el tema de hoy diciendo que a veces a Jesús se le habla de diversas formas ofendiéndolo. Y a veces, inclusive yo he sido partícipe cuando no era creyente de decir a Jesús y referirme a Él y escuchar que muchos se referían a Él como el flaco de la cruz. Así a veces se decía, ¿no?
el flaco de la cruz. Y verdad que a mí se le conoce como un filósofo, una persona muy sabia, pero de ahí a llamarlo Señor, como dice la palabra, ¿no? Solamente el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios es que al conocerlo, a Dios, la salvación, entonces podemos llamarle Señor, Señor de nuestra vida, de nuestros múltiples momentos. Y amén, pues amén, porque Él es Señor. Y vemos en pasajes que cuando Jesús está cerca a Pedro, y Pedro lo reconoce, que por los milagros que había hecho, y Pedro se arroja al mar y dice, es el Señor, y se arroja al mar. Ya, muy bien. ¿Algo más que se quiera decir, preguntar, añadir? Y también Dios ha cuidado que nadie se llame Jesucristo, ¿no? No, perdón, estaba buscando el Kyrios, significa Señor. Ajá, Kairos, algunos Sí. pronuncian Kairos. Y Kairos es como que ha llegado el tiempo. Ya, Bueno, está bien. Kairos creo que se dice. El Kairos. otro, ¿no? Bueno, pero la expresión es amo. Ajá, ama. No, ya unos 10 minutitos ya voy a servir. ¿Para Ya. qué te vas a ir? Solo me falta Amén, licuar amén. y- Ya, entonces Juanita nos puede guiar en oración, por favor, para cerrar Vamos a orar, este vamos a día, orar. domingo 10. Sí. Gracias por todo lo que hemos podido estar aquí, también por los que no han podido. También oremos por los que no han podido, por algún motivos, estar con nosotros. Que el Señor los cuide también. Ya, entonces Juanita, por favor. Fuerte, fuerte, fuerte. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por saber que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Sabemos que estás a la diestra del Padre. Y tú es tu trono. En un mismo trono, Señor. Te adoramos y gracias por este tiempo de escuchar tu palabra, tu voz, nuestro Señor en nuestras vidas. Y hagamos lo que tú nos mandas, Señor. Sé nuestro amo para cada día, para cada decisión. Gracias por todo lo que disfrutamos, las bendiciones que formas cada día. Que tú abres tu mano y haces que todo sea viviente. Gracias, Señor, por la salud que disfrutamos. Cuídanos, guárdanos de las enfermedades, del COVID, nuevo COVID. Y danos siempre trabajo, salud, para disfrutar las bendiciones, Señor. Amén. Cuida a toda la familia, los hermanos. Y gracias, Jesús, por todo. En tu nombre, amén. Amén. En el nombre bendito. Amén. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén. Gracias por este. Amén, sí. Está con el Señor. Las coronas tendrán un abrazo, Sí, pues. una hermosa mansión. Yo le conté a Iván pues, que murió una raza. Y él decía, un general se ha ido. Decía. Ah, Sí. de verdad. Bueno, nos vemos. Bye bye. Chao, Gracias, Maritza, Maritza. bendiciones. Un abrazo. Linda semana, Maritza. ¿Todo bien, Maritza? Sí, todo bien. Bye, Marisita, cuídate mucho. Bye bye. Bye con todos. Anita, ¿Qué planes? Una visita linda. la visita, Anita. Hello, lindo. Visita, Gracias, mamacita, gracias a todos. Ah, La verdad que importante reconocer y ser reverente, ¿no? a Jesucristo. Tiempo a pensar en esto. Para pensar. Para pensar en él. Tomar conciencia. Ya ves por qué me hablé, me quedé en un pedazo. ¿Qué es eso? Son días pues feliz. ¿Ya estás en Lima, Eloy? Sí, una visita linda. Ah, qué bacán. La Muchi se ha sentado en el brazo del mueble y porque Eloy se da una carcajada y le manda un codazo. Ay, la Mm.
qué está Pues bien? sobrios en todo, pues lo de no puede estar riendo a carcajadas. Cosas que no puede evitar. ¿Cómo está Navy? Nadie está bien. Estamos acá en plena mudanza con Carlos de la Cruz. Ah, Y, ¿sí? Nadie está aquí afuera jugando con los niños de los dueños de la casa. Ah, ¿por qué? Pero como él no sé qué, ¿quién se queda en el antiguo? ¿Tú? Yo En sí. el antiguo estoy yo, pero esta casa tiene 2 divisiones, pues. Entonces, Carlos está yendo a la nueva y yo me quedo en la anterior. Ahí está llevando algunas cosas donde él. Claro, Yeah. sus cosas. Claro. Necesita en buen tiempo viajaste porque ya los que pueden entrar y todo eso están con 14 días ¿cómo dice? De cuarentena. Aislamiento. De Sí, aislamiento. confinamiento, sí. Sí, eso Viste la gracia de Dios en lo es chico. verdad que sí. Yo estoy muy agradecido al Señor por esos dos tiempos. Qué bárbaro. Cuando llegó, Demasiado bueno. inclusive cuando vino al segundo día, de repente los taxistas podían llevar ya 3 personas uno adelante. Ah, verdad. También es otro más motivo a dar gracias a Dios porque no se podía antes, solamente podían viajar atrás. Sí, pues, verdad. Y ya también podido ir así movilizarnos al Parque de las Aguas, pues, también. Han ido. Sí, fuimos al Parque de las Aguas. Sí, pues también con Y él. también Juan Daniel